En el día de hoy vamos a terminar con dos temas que tienen que ver pues con toda esta temática que desarrollamos durante este segundo periodo, y entonces vamos a empezar con lo que tiene que ver con los sinónimos y los antónimos, un tema bastante sencillo, pero igual pues lo vamos a ver aquí para que nos quede mayor claridad. Entonces básicamente llamamos sinónimos a todas las palabras que tienen un significado que es igual o muy similar. Pero dentro de los sinónimos vamos a encontrar algunas clases. Hay unos sinónimos que son totales, quiere decir que son aquellas palabras que pueden ser intercambiadas en cualquier contexto y no van a alterar en ningún momento el sentido de la oración que estoy diciendo. Y acá vemos un ejemplo. Dice, el tubo del desagüe tiene un hueco, y vuelve y dice, el tubo del desagüe tiene un agujero. Las palabras hueco y agujero son sinónimos, ¿cierto? Son palabras que en este caso tienen básicamente el mismo significado. Si leemos las dos oraciones, vemos que no van a alterar para nada el sentido de la oración. Si a mí me dicen hueco o agujero dentro de un tubo, pues vamos a imaginar exactamente lo mismo. Pero resulta que también hay unos sinónimos que tienen diferencia en grado, y son aquellas palabras que tienen un significado que sigue siendo semejante, pero va a diferenciarse en la intensidad. Entonces acá vemos un ejemplo, dice, el incendio deterioró el complejo habitacional, y vuelven y me dicen, el incendio devastó el complejo habitacional. ¿Cuáles son los sinónimos allí? La palabra deterioró y la palabra devastó. Son palabras que son similares, pero si me dicen que algo se deterioró, pues yo estoy pensando en un daño leve, ¿cierto? Pero si me dicen que algo se devastó, estoy pensando ya en un daño mucho mayor. Entonces miren que acá la intensidad en las dos oraciones va a cambiar. Ahora vamos con los antónimos. Los antónimos son palabras que tienen entre sí un significado que es contrario u opuesto, y en los antónimos también vamos a encontrar de diferentes clases. Vamos a encontrar antónimos que son extremos, que son básicamente los que tienen significados, como su nombre lo indica, extremos en cierta gradación. Entonces acá vemos un ejemplo. Vemos ciertas palabras, algo excesivo, algo abundante, algo suficiente, algo escaso. Algo excesivo y algo escaso, miren que son completamente opuestas. Algo excesivo es algo que está, como diría la palabra que sigue, en abundancia, suficiente. Pero algo que es escaso ya es todo lo contrario, es decir, algo que está en una proporción mínima. Entonces ahí vemos un antónimo extremo. También están los antónimos inversos, que son aquellos que digamos no pueden existir sin el uno, sin la presencia del otro. Y un ejemplo básico es deudor acreedor. Otro ejemplo de este tipo de antónimo inverso, por ahí dicen que sin el bien no podría existir el mal, o viceversa. Entonces esos serían antónimos, todo lo opuesto, pero digamos que el uno, para poder que exista, depende del otro. Hasta aquí entonces antónimos y sinónimos, creo que es algo básico. Pasaríamos entonces a hablar del resumen, que es algo que de pronto a ustedes todavía se les dificulta en cierta medida hacer buenos resúmenes, porque a veces pensamos que resumir es transcribir lo que estamos leyendo. Entonces básicamente entendamos que un resumen es un texto que va a sintetizar esas ideas que son más importantes de una experiencia o una obra. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de experiencia u obra. Digamos que el resumen lo podemos aquí plasmar en este diagrama, y básicamente podemos decir como ciertas pautas a tener en cuenta. En el resumen vamos a contener ideas principales, generalmente lo debemos escribir en tercera persona, no debemos incluir diálogos, y generalmente debemos emplear entonces palabras propias. Y básicamente el resumen sería, si miráramos como la cantidad, sería solo un tercio de ese texto original que estamos resumiendo. Entonces, las características principales que va a tener un resumen, entonces tenemos primero el tema. Entonces se dice que se puede hacer a partir de una experiencia, como puede ser una conversación, asistir a un espectáculo, observar una exposición, y también puede hacerse a partir de una obra artística como un cuento o una película. Acá básicamente lo que me están diciendo es que yo puedo hacer un resumen de cualquier experiencia en la cual yo esté recibiendo información. Si yo voy a una conferencia, si yo voy al cine, si yo voy a sentarme a escuchar una clase, o si yo voy a una obra de teatro, cualquier este tipo de cosas, yo puedo sacar un resumen, ¿cierto? Entonces mire que si por decir algo ustedes están viendo una película, ustedes no van a escribir los diálogos, no, ustedes lo que van a hacer es simplemente como contar con sus propias palabras eso que observaron, y así básicamente es como deben de hacer cuando leen un libro.
leer, interpretar, entender y de pronto subrayando lo más importante y a partir de ahí sí empezar a escribir el resumen. Seguimos con los detalles. Dice que el objetivo del resumen es aportar información que es relevante de una manera breve y mencionar solamente lo que es importante para comprender el tema general. Y esto básicamente cuando ustedes de pronto ya estén en la universidad, en el SENA o estudiando otras cosas, donde ustedes no van a llegar y van a esperar a que un profesor les dicte, sino que ustedes mismos van a empezar entonces a aprender a manejar esa información que consideran que es importante, y esa es la información que ustedes van a empezar a escribir allí en sus cuadernos. Entonces por eso es tan importante que desde ahora ustedes aprendan a resumir y a tener la capacidad de saber extraer más bien esa información que de verdad es importante para ese tema que están resumiendo. Seguimos con el orden, esto es muy importante. Entonces, los hechos que ocurren en la realidad o en una historia suceden en una secuencia. Cuando se hace un resumen es necesario ordenar lo que se narra. Entonces, siempre que estamos escribiendo el resumen, vamos a respetar ese orden en el cual aparece la información que tenemos, ¿cierto? Entonces, siempre hacerlo de manera ordenada, no coger un pedazo de por acá, después de por allí, entonces hago un resumen con una cantidad de cosas en desorden, no, porque entonces ahí vamos a generar una confusión a la hora de leer ese resumen. La longitud, otra característica importante, es que el resumen debe de ser corto, porque básicamente lo que queremos es que la persona que lo lea obtenga una información de lo más importante, ¿cierto? Y que sea básicamente en un espacio reducido para poder que digamos se haga en un tiempo breve la lectura. Cuando hablamos de la oralidad, básicamente estamos diciendo que cuando se presenta en forma oral es importante tener la entonación, cuidar la pronunciación, evitar la repetición de palabras y emplear un lenguaje corporal relacionado con lo que se dice. ¿Cómo así que oralidad? Entonces resulta que yo me fui a ver una película y queremos contar esa película. Obviamente no la vamos a contar con pelos y señales, ¿cierto? Porque nos demoraríamos casi 2 horas. No, lo que vamos a hacer es un resumen de qué fue lo que vimos y cómo era esa película. Entonces, básicamente cuando lo hacemos de manera oral, la idea es esto, mantener una buena entonación, pronunciar bien. ¿Para qué? Para que las personas que me están escuchando entonces puedan entender bien qué es lo que yo estoy contando. Otra característica son las ideas. Entonces, en el caso del resumen escrito, lo anterior era cuando hablábamos, cuando vamos a dar un resumen oral, acá ya es cuando hablo de lo escrito, es recomendable anotar las ideas principales que se quieren transmitir y ordenar lo que se escribe y ser claro para que el lector comprenda. Vuelvo y retomo cuando ustedes estén de pronto en unos grados más avanzados o ya cuando salgan del colegio. Generalmente uno tiene que aprender a mirar cuáles son esas ideas que son importantes, indispensables para yo empezar a organizar mi resumen. Hay ciertas palabras que me van a, digamos, permitir que cuando yo me siente ya a organizar toda mi información, con esas palabras yo ya tengo como una idea y empiezo entonces a escribir a partir de lo que yo entendí ese resumen. Entonces por eso es tan importante tomar por escrito esas palabras, esas ideas que son principales. Entonces básicamente, chicos, esto sería lo que tenía para darles el día de hoy.